Me gustaría preguntarles lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros sufrimos el día de hoy? ¿Cuántos sufrimos, honestamente? ¿Hay alguien aquí que pueda decir, no, yo nunca sufro? Y les pregunto esto por lo siguiente. En la epístola que vamos a estar estudiando el día de hoy, hermanos en Cristo, nacidos de nuevo, estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo, estaban atravesando por circunstancias en que tal vez sus vidas estaban en peligro. Sin embargo, el apóstol Pedro les da instrucciones a los hermanos a que tuvieran una actitud que glorificara a Dios. Y me gustaría que vayan a la primera epístola de Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo 4. Versículos del 1 al 6. Y antes de darle lectura a este texto, me gustaría decir esto, o preguntarles esto de manera de introducción. ¿Cuál es el mayor interés en tu vida? Si tú te pusieras a analizar tu vida el día de hoy y dijeras, este es mi mayor interés, ¿cuál sería? No me lo tienen que decir, esto tampoco es examen. Pero pongámonos a pensar, ¿cuál es nuestro mayor interés en esta vida? En el mundo podemos ver claramente que el hombre siempre está interesado en cosas vanas y pasajeras. El hombre natural siempre tiene como interés elevarse a sí mismo, poniendo sus intereses antes que los intereses de los demás. Y esa es la razón por la que hay tantos problemas en las familias. Obviamente es por su pecado. Y por su pecado, el interés, ¿cuál es? Yo. Si ustedes van a Facebook el día de hoy, es todo acerca de yo, véanme a mí, yo. El hombre natural siempre está interesado en las cosas de este mundo. El hombre está interesado en la fama, en el dinero, el poder y la inmoralidad. El libertinaje. Y por sobre todas las cosas está interesado en nunca glorificar a Dios. Muchos de nosotros vivíamos precisamente de esta manera, ¿no es cierto? Antes de haber sido salvos por Jesucristo, simplemente vivíamos satisfaciendo nuestros deseos pecaminosos y nuestros intereses eran simplemente en nuestro propio placer y nuestra propia libertad. Queríamos ser libres, pero ¿saben qué? Éramos esclavos del pecado. Y vivíamos de esta manera porque sin Cristo no podemos glorificar a Dios. Sin embargo, los intereses de los que estamos en Cristo, de los que hemos sido salvados por la preciosa gracia de Dios, ahora nuestro interés principal no es en nuestra comodidad, en nuestro libertinaje, sino que nuestro interés debe ser en obedecer la voluntad de Dios y glorificar su santo nombre. Mi pregunta es, ¿este es tu interés el día de hoy? Vamos a hacer un breve repaso de Primera de Pedro antes de leer nuestro texto. En el capítulo 1 podemos recordar que Pedro explica y demuestra la salvación y la nueva vida del creyente, así como la necesidad de buscar nuestra santidad y nuestra obediencia a Dios. En el capítulo 2, el apóstol Pedro también demuestra la urgencia de permanecer en la palabra de Dios y en el fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo, ya que como hijos de Dios somos el pueblo de Dios. Y Pedro lo dice. Además de esto, debemos vivir dando un buen testimonio, sujetándonos a nuestras autoridades, gobiernos, jefes de trabajo. ¿A quién de ustedes les gusta sujetarse al gobierno de México? Yo creo que a nadie, pero Dios nos manda a que nos sujetemos. Y es interesante porque luego ahí en Facebook veo personas maldiciendo, criticando a Peña Nieto, al gobierno, y todo. Digo, bueno, no vas a ganar absolutamente nada. Mejor cierra la boca y ponte a orar por ellos. Esa es tu responsabilidad.
que voy a protestar. No protestes, tú ponte a orar y de rodillas vas a hacer más que protestando. Y esto es lo que Pedro les dice. En el capítulo 3, basándose en la nueva naturaleza que el cristiano posee en Cristo Jesús, Pedro, de los versículos 1 al 7, también hace una exhortación a los deberes conyugales. Por un lado, Pedro exhorta a que las mujeres creyentes se comporten en dos maneras. En primer lugar, que se sometan a sus maridos aun cuando estos sean inconversos. No levanten la mano, pero ¿hay algunas hermanas que tienen esposos inconversos? Posiblemente, no sé quién. Pero es fácil someterse cuando el esposo es cristiano. Pero cuando el esposo es inconverso, ¿qué tal? En segundo lugar, Pedro les exhorta a las mujeres que su enfoque sea en sus corazones, que no sea en lo exterior. Sin embargo, Pedro también exhorta a los esposos a que estos traten bien a sus esposas, haciéndolo de una manera digna y honorífica. Esposos, ¿ustedes están tratando a sus esposas de esta manera? De los versículos 8 al 17 del capítulo 4, asimismo, Pedro exhorta nuevamente a los creyentes a que tengan un buen testimonio y buena conciencia al hacer el bien y lo que es bueno delante de Dios, aun cuando llegasen a atravesar tribulaciones, padecimientos e incluso persecución. Y finalmente, recordando el padecimiento de Cristo, que Cristo sufrió por nuestros pecados y nuestra salvación para la gloria de Dios Padre, de los versículos 18 al 22 del capítulo 3, Pedro nos demuestra ciertamente y claramente el padecimiento de Cristo. Ahora, vamos a leer nuestro texto de hoy. Ya tienen más o menos una idea del contexto, de los deberes que el cristiano tiene aun cuando está atravesando por diversos sufrimientos. No hay excusa, aun cuando tu sufrimiento sea severo, tienes la responsabilidad y el llamado de seguir sujeto a Dios, seguir sujeto a obedecer su palabra, aun cuando la tormenta sea muy difícil. Y es precisamente el tema de este mensaje, es los resultados de nuestra vida en Cristo. Así que vamos a leer 1 de Pedro 4 del 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Si están tomando notas, hermanos, en este mensaje veremos 3 características que demuestran los resultados de nuestra nueva vida en Jesucristo. 3 características que demuestran los resultados de nuestra nueva vida en Jesucristo, que nos llevarán a tener mejores convicciones para glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito principal, glorificar a nuestro Señor. Y el primer punto que estaremos viendo el día de hoy es que hemos sido liberados de nuestro pasado pecaminoso. Hemos sido liberados de nuestro pasado pecaminoso. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esta frase, cuando dice puesto,
lo que Pedro está haciendo es que está conectando lo antes mencionado, lo que ya vimos en los capítulos anteriores, con lo que ahora está explicando en el capítulo 4. En otras palabras, en estos versículos que estamos viendo, vemos claramente que ahora vemos nuestra vida a través del sufrimiento de Cristo. Está haciendo una conexión. Ahora, dice esto: ha padecido por nosotros en la carne. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Esta frase, ha padecido, es sumamente fuerte, ya que demuestra algo que Cristo mismo experimentó y sufrió de una manera intensa. Esta frase podría también entenderse como un sufrimiento que te lleva hasta la muerte. Un sufrimiento que te lleva hasta la muerte. ¿Se pueden imaginar qué tipo de sufrimiento es este? ¿Cómo era su actitud cuando estaba en el Getsemaní? Agonizando. Estaba sufriendo de una manera muy intensa. Y esta frase en el Nuevo Testamento generalmente es usada en relación a Jesucristo solamente. Y lo más interesante es esto, que esta frase también transmite la idea de sufrir como castigo. ¿Cómo que sufrir como castigo? ¿Que Jesús fue castigado? Sí. Jesús fue castigado por el Padre. Cuando estaba en la crucifixión, Dios Padre trató a su Hijo como debió tratarte a ti y a mí. Dios Padre puso su ira en Jesús. Y de esta manera, hermanos, podemos tener salvación. Pedro continúa diciendo: vosotros también armaos del mismo pensamiento. Armaos del mismo pensamiento. Una mejor manera de entender esta frase sería: vosotros también estar listos o equipados con la misma manera de pensar. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque es mejor entenderlo así. No es que las traducciones sean erróneas, sino que la idea que Pedro está demostrando es esta: que entendiendo el sufrimiento de Cristo, el creyente debe estar listo o equipado espiritualmente en la misma manera de pensar que Cristo lo hizo, para un propósito o una meta específica. ¿Y cuál es esta? ¿Cuál es el propósito y el interés que todo creyente debe tener? El dar la gloria de Dios, aun cuando los creyentes lleguen a sufrir. Aun cuando Jesucristo estaba sufriendo, estaba a punto de ser crucificado, Él estaba enfocado en una sola cosa y Él solamente tenía un solo interés: consumar el plan de salvación. Él no estaba diciendo: no, pues esto va a estar muy difícil, pasa de mí esta copa y ya no. Hágase tu voluntad y no la mía. Él estaba listo. Y de esta manera Pedro los exhorta a que estén listos o equipados con la misma manera de pensar, para cuando venga el sufrimiento sepas cómo enfrentarlo. Y déjeme decirle esto, hermanos, esto no tiene nada que ver con nada más tener una buena actitud. Porque luego a veces cuando estamos sufriendo y estamos atravesando diversas pruebas, decimos: solamente voy a tener una buena actitud. Solamente voy a tener una sonrisa y voy a actuar como que todo está bien. Y hoy, como estoy sufriendo, solamente voy a tener una buena actitud, pero en mi mente y en mi corazón estoy blasfemando, estoy maldiciendo y estoy deshonrando a Dios. No es nada más tener una buena actitud, hermanos. Y es interesante porque esta frase, estar equipados o armados, es un término militar que Pedro está usando, en el cual el soldado debe estar equipado o armado, listo para ir a la batalla. ¿Cuántos de ustedes han estado en las Armadas de México? No sé, el Ejército, la Fuerza Aérea. Yo sé que nuestro hermano Jorge estuvo en la Fuerza Aérea. ¿Quién es usted? Levante la mano, quien sea. Uno. Bueno, digamos que algunos más, pero les da pena decirlo. ¿Qué pasa si hay un conflicto y una guerra y usted no está listo para la batalla? ¿Qué le va a pasar a usted? Lo van a matar. Espérate, déjame acomodo esto.
Va a llegar el ataque y no va a estar listo el soldado para enfrentar ese conflicto. De esta misma manera, si tú no estás preparado con la misma manera de pensar que Jesús tenía, cuando llegue la prueba, la tentación y la tribulación, no vas a saber cómo responder. En otras palabras, como les digo, si no estamos preparados, más bien, si el creyente solamente estuviese esperando vivir una vida de paz y alegría, como Joel Austin te lo quiere hacer creer, u otros falsos maestros que tú declaras y todo te va a salir bien. No, que eso es un evangelio falso. Si como cristianos nada más estamos esperando tener una vida pacífica, de paz, sabes que no me molestes porque estoy disfrutando, cuando se enfrenten a las persecuciones y al sufrimiento, no vas a estar listo para enfrentar la prueba, las tribulaciones y mucho menos la tentación. Sin embargo, si uno ha entendido o está equipado con la misma manera de pensar que Jesús, si hemos entendido el costo de lo que significa vivir para Cristo, entonces el creyente está en la misma manera de pensar que nuestro Señor y de aquellos quienes también han imitado a Cristo. ¿Por qué? Porque hemos entendido que nuestra nueva vida es para vivirla para la gloria de Dios y no para nuestros propios placeres, nuestros propios corazones, nuestros propios intereses y nuestra propia comodidad. El estar armado o equipado demuestra tener la mente puesta en la mente final, que es Jesucristo y la gloria de su nombre. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, no quiero escuchar améns ni nada? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo estoy enfocado de esta manera? Quiero glorificar a Jesucristo a través de quién soy, de lo que hago, hasta el día en que esté en su presencia. ¿Cuántos podemos decirlo? Déjenme preguntarles esto, y esto lo estaba compartiendo el día de ayer. ¿Acaso Cristo solamente tenía una buena actitud antes de ser crucificado? ¿Creen que usted llegó con una buena actitud nada más? O simplemente voy a cambiar mi manera de pensar para ser crucificado. No. Cristo no solo estaba pensando en tener una buena actitud, sino estaba enfocado en la meta que era consumar el plan de salvación y glorificar a Dios. No es nada más tener una buena actitud, sino realmente estar enfocados en dar la honra a nuestro Señor. No es nada más cambiar nuestra manera de actuar o incluso nuestra manera de pensar, sino enfocarnos en el propósito de nuestras vidas. Y es por eso que dice, continúa diciendo Pedro, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué? Terminó con el pecado. A ver, ahora les voy a preguntar esto, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que Pedro está diciendo en esta sección? ¿Se está refiriendo a Cristo o al creyente? No dejen que la teología sistemática marque la interpretación del texto, dejen que el texto hable por sí mismo. Y les voy a decir por qué. Algunos comentaristas creen que esta sección se refiere a Cristo. Y les voy a decir por qué. Esencialmente por el hecho de que por medio de su sufrimiento y de su sacrificio en la cruz, por el cual Él ha terminado con el pecado. Teológicamente esta podría ser una muy buena manera de entenderlo, ya que para el creyente no hay condenación. Cuando Jesucristo fue crucificado y cuando nosotros por la gracia de Dios creemos en fe en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo nos ve a través de Cristo, Dios nos ve a través de Cristo y nos ve perfectos. Podemos decirlo, sí, se refiere a Cristo, pero no se refiere a Cristo. Este texto no se refiere a Cristo. Y esto les digo por eso, porque el lenguaje que Pedro usa en esta sección se refiere al creyente, ya que ha sido equipado o armado con la misma manera de pensar para glorificar a Dios a través de sus aflicciones, persecuciones y sufrimientos. Ahora ustedes han de estar preguntando, bueno, ¿qué significa la frase terminó con el pecado? ¿A poco yo terminé con el pecado? Esperen, vamos a analizar esto paso a paso. Te voy a hacer una pregunta, y a mí me gustan mucho las ilustraciones, porque
refrescan un poquito a los que se me están quedando dormidos. Y es más, y hace más accesible lo que el texto dice. Supongamos que ustedes tienen una deuda de 5 trillones de dólares. Es más, vámonos un poco más arriba. 5 trillones de libras esterlinas. Y llegar al banco y te dijera, ¿sabes qué? Pues necesito que la pagues hoy. ¿Podrían pagarlo? No creo que ni un país tiene eso. ¿Qué es lo que necesitaríamos? Necesitaríamos que alguien la pagara por nosotros, ¿cierto? Necesitaríamos que alguien pagase esa deuda por nosotros. Déjame preguntarte, ¿tú puedes terminar con tu pecado por tu propia cuenta? No puedes terminar con tu pecado. En primer lugar, vamos a analizar esta frase, terminó con el pecado. Por el tipo de lenguaje y gramática que Pedro utiliza, esta frase podría entenderse mejor como el que ha sido liberado o librado del pecado, porque está usando voz pasiva. ¿A quién les gusta la gramática aquí? ¿A nadie? La voz pasiva, el sujeto, bueno, yo siendo el objeto recibo la acción del sujeto. En este caso, nosotros recibimos la acción de Dios, de Jesucristo. Y es por eso que hemos sido liberados o librados del pecado. Esto es porque el cristiano no puede librarse a sí mismo de la esclavitud del pecado. El creyente necesita de la intervención divina en la que Dios nos rescata de nuestra naturaleza pecaminosa, haciéndonos nuevas criaturas en Cristo Jesús. En segundo lugar, esta frase demuestra que fue una acción en el pasado, pero cuyos efectos continúan hasta el día de hoy. Y déjame decirte, si dices que eres cristiano y que confesaste a Jesús, pero no hay resultados de tu fruto, es muy importante que analices tu salvación. Porque si hay salvación, que fue una acción en el pasado, los resultados continúan hasta el día de hoy y hasta el día en que estemos en la presencia de Dios. Los que han padecido en la carne son los hijos de Dios. Esta frase se refiere a los cristianos, quienes han sido liberados del pecado, aquellos que nos sufren bajo la voluntad de Dios, quienes han sido salvados por la preciosa gracia de nuestro Señor, por medio de la fe, y quienes han entendido el costo de seguir a Cristo, y quienes se han armado con el mismo pensamiento y meta para glorificar el nombre de Dios, han sido liberados de las cadenas del pecado para glorificar el nombre de Dios a través de nuestra obediencia, de nuestra vida y de nuestro testimonio y de nuestra santidad. Y no nada más cuando todo va bien, cuando todo va de color de rosa, aun cuando estemos en las tormentas más difíciles de la vida. Es fácil, vamos a ser honestos, es fácil obedecer y ser santos cuando todo va bien. Pero ¿qué hay cuando hay pruebas? Cuando estamos sufriendo. Uy, no, mi sufrimiento está muy fuerte. Aun cuando el creyente atraviesa por sufrimientos y pruebas, uno debe estar siempre enfocado en la gloria de Dios y hacer su voluntad. Y un claro ejemplo fue Pablo en Filipenses. Vamos a ir rápidamente. Filipenses 1, del 12 al 20. 1 del 12 al 20, nada más vean esto es bellísimo. Es un poquito extenso, pero esto es precioso. Filipenses 1 del 12 al 22, perdón. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo
y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y aquí el texto que a muchos de nosotros nos llena, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y Pablo continúa. ¿Ustedes creen que Pedro estaba en una situación fácil? ¿Dónde estaba Pedro? Perdón, ¿dónde estaba Pablo aquí? Estaba encarcelado. Y vean cómo está hablando. Yo no creo que Pedro estaba muy así. Estaba encarcelado, y las cárceles de aquel entonces no tienen comparación en lo del día de hoy. Y aún así, él estaba enfocado en el interés de Dios, que es propagar el Evangelio de Jesucristo. El que ha sido liberado de su pecado, de su pasado pecaminoso, precisamente ahora vive para glorificar a Dios, para obedecer su palabra y los mandamientos de Cristo. Y esto es precisamente lo que Pedro continúa diciendo, versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este versículo nos demuestra que el propósito de Jesucristo no solamente fue para salvarnos de nuestros pecados y hacernos nuevas criaturas, sino que también lo hizo con el propósito de que seamos santificados y que seamos continuamente conformados a la imagen de Cristo hasta el día de nuestra glorificación. ¿Y saben qué? Vamos a ser honestos. Muchas veces a nosotros nos encanta la idea del Evangelio de ser salvos del infierno, pero no nos gusta comprometernos con el Señor. Hay muchas personas así en nuestras iglesias. Les encanta la iglesia, les encantan los estudios bíblicos, pero ¿saben qué? Son cristianos de domingo. Nada más dicen, pero no hacen absolutamente nada. Cristo no nada más vino para que seas salvo. Cristo vino para que también andéis en buenas obras. Y eso lo dice en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las ignoráremos. ¿Para qué? Para que anduviésemos o vivamos en ellas. No es de que seas salvo por obras, no me malinterpretes. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero cuando eres salvo, Dios ya había preparado de antemano buenas obras para que anduvieses en ellas. Y si el día de hoy tú te dices cristiano y no estás demostrando fruto y no estás demostrando buenas obras de arrepentimiento y como un resultado de tu salvación, entonces es probable que ni siquiera seas salvo. Y déjenme decirles esto, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No hemos sido rescatados de la muerte para que solamente vivamos en nuestra comodidad y nuestros placeres. Y déjenme decirles esto, sí es verdad que como seres humanos tenemos la libertad en Cristo de tener ciertas libertades sanas en esta vida. Estar con la familia, comer, pasar un buen tiempo con nuestros hermanos. No tiene nada de malo. Sin embargo, teniendo la mente de Cristo y teniendo una nueva vida en Él, ya no vivimos para nuestros placeres, sino para la gloria de Dios. Muchas veces en las tribulaciones, escuchen bien esto, muchas veces en nuestro sufrimiento y en nuestras tribulaciones, podemos llegar a responder parcialmente o particularmente en una de dos maneras. Una, que las tribulaciones nos pueden llevar a que estemos más cerca de Cristo y de su palabra. Y no nada más para que nuestros sufrimientos y nuestras persecuciones terminen, sino que estamos más cerca de Dios y de su palabra para estar más cerca de Él. No lo tenía aquí planeado, pero tenemos una hermana aquí, no voy a decir su nombre. Sabemos que su esposo partió a la presencia del Señor. Es un hermano que yo conozco desde chiquito, y cuando me enteré yo estaba en Los Ángeles y
Me mandó un mensaje a mi papá y estaba en un ensayo y me salí porque no aguanté, la verdad, fue algo muy duro. Pero ¿saben qué es lo más bello de ver de esta hermana? Que muchos de ustedes van a animarla y ustedes terminan siendo animados por ella. Esa es una manera impresionante de responder a las pruebas. El salmista en Salmo 119 respondía de esa manera. Aun cuando estaban tratando de asesinarlo, él buscaba la palabra de Dios en medio de sus pruebas, no para salir de la prueba y del sufrimiento, sino porque él quería estar más cerca de Dios. Y la otra manera de responder que muchos podemos caer es esto, que cuando atravesamos sufrimientos nos pueden llevar a responder de una manera negativa. ¿Cómo? Descuidando nuestro caminar con Cristo, buscando más nuestra comodidad y nuestro placer, e incluso si no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios y nuestra obediencia a Él, podemos llegar a caer en pecado utilizando nuestro sufrimiento como excusa. Muchas personas he visto, no, pues es que hice esto, me fui acá y hice esto, hice lo otro. ¿Y por qué? Pues es que estaba sufriendo tanto. No tienes excusa. Ya se embriagó uno, porque es que estaba sufriendo mucho. Y ya fue de fornicario otro, es que estaba sufriendo mucho porque me lastimaron el corazón. Es que robé esto y lo otro, ¿por qué? Porque necesitaba esto, ya no me alcanzaba para pagar. No tenemos excusa. Ahora vivimos para hacer la voluntad de Dios. Y ustedes han de preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Los jóvenes han de decir, la voluntad de Dios será con quién me voy a casar o dónde voy a estudiar. No, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que le obedezcamos, que le amemos más y más por sobre todas las cosas y que nos amemos unos a otros. No es nada más amor vertical, sino también horizontal. Como hijos de Dios hemos sido liberados de nuestro pasado pecaminoso para que ahora tengamos como interés principal glorificar a nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y esto es precisamente a donde nos lleva el apóstol Pedro en nuestro segundo punto. El primer punto fue que hemos sido liberados de nuestro pasado pecaminoso y el segundo punto es que hemos sido liberados de nuestras prácticas pecaminosas. De nuestras prácticas pecaminosas. Y Pedro dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esta frase es muy interesante. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, porque demuestra que en el tiempo pasado, antes de haber sido salvados por la sangre preciosa de Cristo, el creyente vivía haciendo lo que agrada al mundo. Tú vivías, antes de ser salvo, tú vivías particularmente para agradar al mundo, ¿cierto o no? A los gentiles en este contexto. En otras palabras, el creyente en su antigua vida pasó suficiente tiempo satisfaciendo su pecado y su carne, que es practicando el pecado. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hermanos decir que hermanos que vienen a la fe a una edad algo avanzada y dicen, yo sé que el Señor es soberano en mi salvación, pero cómo me hubiera gustado haber venido a Cristo cuando estaba chiquito? Y uno pregunta, ¿por qué? Porque desperdicié tanto tiempo, hice de todo y deshice y pasé suficiente tiempo en el pasado viviendo en pecado. ¿Han escuchado personas así? Pero ¿saben qué es lo más sorprendente? Cuando escuchamos de supuestos creyentes que aún viven disfrutando de ese pecado. Supuestos creyentes que creen ser salvos, pero siguen disfrutando el pecado como si no les fuera a pasar nada. Pensando que Dios los ha perdonado solo porque levantaron la mano en un campamento donde hay muchos argentinos, o fueron a un desayuno evangelístico y levantaron la mano
y llenaron su tarjetita y dijeron, ¿saben qué? Pues ya soy salvo. Ahora sí puedo seguir viviendo en pecado, porque pues también Pablo lidiaba con cristianos carnales, ¿no es cierto? Y precisamente Pablo les tuvo que escribir para exhortarlos. Y en este caso, creen ser salvos, pero aún así siguen viviendo en su pecado. Las prácticas pecaminosas pasadas han llegado a su fin, sin embargo, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si realmente somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y ¿qué? He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y si algunos siguen viviendo en pecado como si no tuviera importancia, eso va a decir mucho de dónde está tu vida espiritual delante de Dios. ¿Cómo es posible que los que siguen siendo esclavos del pecado digan que son salvos? Miren, si hay luchas, Pablo lo sabía también, hay luchas y proseguimos hasta la meta, pero en Cristo ya no somos esclavos al pecado. Y si estamos sufriendo no es excusa para dar pie a la carne, sino que aún más en nuestros sufrimientos deberíamos estar enfocados plenamente en la cruz del Calvario, en nuestro Señor Jesucristo, quien está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de ustedes quienes han sido salvados. Josías Grauman, que estuvo aquí ministrando por muchos años, como por 2 años creo, dijo esto, que lo que nos mantiene firmes en la fe, a los que somos cristianos, es gracias a que Cristo está intercediendo por nosotros. Y si tú no estás siendo firme en la fe y estás dando, como decimos, dándole vuelo a la hilacha en tu pecado, es porque a lo mejor Jesucristo ni siquiera está intercediendo por ti. Y eso demuestra que lo más seguro es que no sea su hijo. Es la verdad, es lo que dice la palabra de Dios. Ahora la frase, lo que agrada a los gentiles. Sigamos en el texto. Lo que agrada a los gentiles podría entenderse como la voluntad de los gentiles. La voluntad de los gentiles. Y me gusta mucho porque aquí Pedro está usando un contraste. Por un lado vemos que la voluntad de Dios es nuestra santificación y nuestra obediencia a Cristo. Y por otro lado el contraste que está usando Pedro aquí es la voluntad de los gentiles, o bien de los que no son hijos de Dios, que es la de complacer su pecado, su carne, sus deseos. Y quiero que entiendan, y yo sé que muchos de ustedes saben esto, pero aquí cuando dice gentiles, Pedro no se refiere a gentiles en un sentido étnico, sino que esta palabra demuestra a los que no son cristianos, a los que no conocen a Dios. Lo que demuestra aquí el apóstol en esta sección de una manera práctica es, en otros tiempos, en el pasado, el creyente vivió separado de Dios, complaciendo la voluntad de los deseos de su carne, así como aquellos quienes hacen el mal, satisfaciendo su carne y su pecado, pero ahora vive para la gloria de Dios. Si eres cristiano, el día de hoy tu respuesta debería ser, yo vivo hoy para la gloria de Dios. Es por eso que Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora la vivo en la carne, ¿qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando te dices cristiano y sigues viviendo en pecado, lo único que estás haciendo es pisotear la sangre de Cristo. Y aquí Pedro hace una lista de pecados, y vamos a verlo brevemente, porque es muy interesante cómo algunas traducciones a veces son un poquito extrañas, no que sean malas, pero vamos a analizarlos brevemente. En primer lugar dice lascivias. Algunas traducciones traducen esta palabra como sensualidades, creo que la versión de las Américas lo hace así. Sin embargo, escuchen bien esto, esta palabra transmite la idea de personas libres y atrevidas, que generalmente están relacionadas con actitudes sensuales y sexuales, inmoralidad. Esta palabra demuestra depravación
y conducta inapropiada. Por ejemplo, un diccionario bíblico dice que la lascivia o sensualidad demuestra la falta de autorrestricción, que implica una conducta que viola todos los límites de lo que es socialmente aceptable. O el abandono de sí mismo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Cuántos de ustedes viven por aquí, por Zona Rosa? Bueno, yo sé que el pastor Godoy, usted. ¿Qué tal están los desfiles gays que hacen hoy en día? ¿Tienen algún control? Es lo que menos tienen. Pura lujuria, sensualidad. Puros clubs para hombres. Viven en un desenfreno, autorrestricción, no tienen autorrestricción, donde no tienen control y se entregan a sus pasiones. En segundo lugar dice concupiscencias. Esta palabra podría entenderse mejor como lujurias. Y esta palabra en el lenguaje original demuestra un deseo sumamente intenso que literalmente controla todo tu comportamiento. Un deseo tan fuerte que no te hace pensar bien y que lo único que estás pensando y actuando es en base a tu lujuria. Todo lo que tú quieres, lo que deseas, eso te controla. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo que di hace tiempo de los cazadores de lobos? ¿Sí se acuerdan? Bueno, para los que no se acuerdan, ustedes saben cómo en Alaska los lobos son cazados. No saben, si los que saben no digan. Lo que hacen los cazadores es agarran un cuchillo bastante grande y lo cubren de sangre de los dos lados. Lo meten al congelador. Ya cuando la sangre está congelada, lo sacan, le ponen otra capa de sangre, lo ponen al congelador, lo sacan, le ponen tantas capas de sangre que literalmente es una paleta de hielo, pero es de sangre. Y lo que pasa es que llega el cazador y pone el cuchillo o el puñal en medio del campo, en medio del sol, y se va. ¿Y qué es lo que pasa? Con el sol se empieza a derretir la sangre. Y el lobo huele la sangre. Y cuando el lobo llega, empieza a lamer la sangre una y otra vez, sin darse cuenta que abajo de esa cobertura de sangre hay un arma que lo va a matar. Y llega a un punto donde ya no hay sangre de animal, sino que la sangre que el lobo está bebiendo es su propia sangre. Y se está cortando la lengua una y otra vez, pero su deseo de probar la sangre es tan fuerte que controla toda su mente y su cuerpo y su voluntad. ¿Y qué es lo que le pasa? Se muere desangrado. Estas son las concupiscencias, que son personas que están tan enfocadas en estos deseos y son tan controlados por estas lujurias que aún cuando saben la consecuencia no les importa. Y ahí van. Y estas lujurias, en el contexto de Pedro, generalmente nuevamente se refiere a deseos prohibidos que están relacionados con la sexualidad, la lujuria, la inmoralidad o cualquier apetito pecaminoso. Después dice embriagueces. Bueno, esto es más que obvio. También podría entenderse como borracheras, estar bajo el dominio absoluto del alcohol sin propósito alguno. Y déjenme decirles, incluso en Estados Unidos yo he conocido muchas personas que se dicen cristianos y andan de ebriagos, de borrachos. Y ahí quieren evangelizar y ni siquiera pueden controlar la lengua. Pero como levanté mi manita, pues soy cristiano. No, ¿qué? La otra palabra es orgías. Esta palabra orgías, generalmente esta palabra está relacionada con banquetes excesivos. Son banquetes excesivos de festividades paganas. Son festividades paganas que generalmente incluían gula e inmoralidad entre muchas personas que estaban relacionadas con festividades y la sociedad y la cultura pagana. O sea, no nada más era una fiesta y vamos a ser inmorales. No, estaban relacionadas con sus dioses, con sus religiones falsas, sus filosofías.
La siguiente palabra, disipación, algunas también la traducen como embriagueces, y realmente esta palabra es muy similar a la anterior que dice orgías, ya que también transmite la idea de reuniones sociales, escuchen bien, reuniones sociales privadas en las que se servía vino y alcohol en exceso y donde también habían actos de perversión e inmoralidad. Por un lado, las orgías eran cuestiones culturales, pero la disipación era más social, como que más elite, más VIP. Es lo que dice Pedro. Y finalmente concluye con abominables idolatrías. Y estos eran actos de adoración a diversos tipos de ídolos paganos que eran abominables o literalmente asquerosos delante de Dios. Vivimos en México, donde la idolatría es algo día a día. Incluso dentro de la iglesia, muchos cristianos son idólatras también. Ya idolatran a un pastor, ya idolatran a un librito, ya idolatran esto, y si no es por lo que dice el librito, lo que dice el pastor, entonces yo no lo hago. Pero sus vidas son un desastre. Y creen que son salvos, pero como pues ya leyeron esto y otro, y al reformador, y que esto, pues ya soy salvo. No, Señor. Hay idolatría incluso dentro de la iglesia y muchas veces nuestros propios ídolos somos nosotros mismos. Y en el contexto, como lo dice Pedro, son asquerosos delante de Dios. Ahora, ¿por qué da esta lista Pedro? Para demostrar que todo esto es lo que todos practicaban antes de ser creyentes, no durante ni después, sino antes de ser creyentes. Quiero preguntarte algo, ¿cómo está tu vida delante de Dios el día de hoy? ¿Vives en obediencia o en desobediencia? Damos gracias a Dios que en nuestra vida en Jesucristo hemos sido librados de estas obras pecaminosas que eran parte de nuestro pasado pecaminoso. Y nuevamente te quiero preguntar, ¿cómo está tu vida y tu relación con Cristo el día de hoy? Porque a veces nos encanta hablar y hablar y hablar y hablar y decir sí amo al Señor, sí amo, hago esto, pero no hemos o no has nacido de nuevo. Ese era uno de los problemas que Jesús expuso en los fariseos. Se creían ser descendientes, eran descendientes físicos de Abraham y se creían ser lo mejor de la sociedad y andaban ahí con sus trajes así, y no querían que se les acercaran los gentiles, nada. Porque somos judíos, somos santos. No, era santo. Y vean cómo, si ustedes leen el Evangelio de Mateo el día de hoy, los acusarían a ustedes de antisemitas. Porque Jesucristo ataca directamente la hipocresía de esos falsos. Que decían, sí, soy salvo, soy heredero del reino de Dios. Y Jesús le dice, bola de víboras. Vosotros hacéis, ¿qué? Las obras de vuestro padre, el diablo. Y honestamente muchas veces hay cristianos que viven de esta manera. Viven de una manera el domingo y viven de otra manera en sus casas o en el trabajo. Pero como ya fueron a la iglesia, pues ya soy salvo. No, Señor. Así no es esto. ¿Vives en obediencia a la voluntad de Dios? ¿Siempre buscando glorificarle a Él aún en tiempos de sufrimiento? ¿O vives aún atado a tu pecado? Recuerda que en nuestra nueva vida en Cristo hemos sido liberados de nuestro pasado pecaminoso y de nuestras prácticas pecaminosas para ahora vivir para la gloria de nuestro Señor. Y finalmente vemos nuestro tercer y último punto, que es que hemos sido liberados de nuestra amistad con el mundo. Hemos sido liberados de nuestra amistad con el mundo. Versículos 4 al 6. A estos les parece cosa extraña, a los gentiles o a los que no son salvos, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y como resultado os ultrajan. Pedro demuestra que obviamente los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, les parecía cosa extraña. Ellos estaban en shock
al ver a los creyentes que ya no participaban en las mismas festividades, en las mismas orgías y borracheras que ellos hacían. Estaban como, ¿qué pasó aquí? Estaban sorprendidos, les parecía cosa extraña, porque ya no corrían con ellos participando en los mismos actos pecaminosos de antes. Ahora, ¿por qué estaría diciendo esto el apóstol Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué les parecería cosa extraña? Porque es muy seguro que antiguas amistades pecaminosas de estos creyentes vieron el cambio de vida que Dios hizo en sus corazones. Ellos vieron el cambio de vida en sus corazones. Los inconversos, al ver que los creyentes habían abandonado por completo su antigua forma de vivir, estaban anonadados, estaban en shock, estaban desconcertados. Dijeron, ¿qué pasó aquí? No podían creer que los creyentes ya no vivieran en pecado. Y es una bendición cuando escuchamos testimonios un ejemplo, cuando tus amigos te ven ahora siendo cristianos y están sorprendidos de tu nueva transformación. Eso es maravilloso. Que te ven y dicen, wow, ¿qué le pasó a este hombre o a esta mujer? Te ves diferente, hablas diferente, ya no hablas de la misma manera, ya no te comportas de la misma manera. Es porque Jesucristo nos ha transformado. A nosotros como cristianos ya no nos interesa estar en ese tipo de círculos viciosos del mundo. Ya no nos interesa lo que este mundo nos ofrece. Nuestro interés ya no es el dinero, ya no es la libertad, la felicidad. Nuestro interés es glorificar a Dios. Ahora, no estoy diciendo que no puedes tener una relación con un inconverso con la estrategia de evangelizarlo. Tenemos familiares que no conocen a Dios y no por eso ya no te voy a hablar nunca más. No. Tampoco vamos a ser nuevamente como los fariseos que no se querían relacionar con los que eran impuros. Nunca vayamos a hacer eso, por favor. Al contrario, si tienes una amistad o un conocido inconverso, búscalo, pero no para que tú te conformes a su estilo de vida, sino que para que él sea alcanzado para la gloria de Cristo y para su salvación. Ahora en Cristo ya no nos interesa ni nos debe interesar ser partícipes del pecado y de lo que hay en el mundo. Lo que antes hacíamos como forma de vida, ahora lo aborrecemos por amor a Cristo. Ese pecado que tú y yo practicábamos como acto natural, ahora lo aborrecemos porque amamos a nuestro precioso Redentor y gran sumo sacerdote, Jesucristo. Y déjame decirte algo, si tus amigos inconversos no están sorprendidos de tu cambio de vida, es porque es muy probable que sigas viviendo en pecado como ellos. Si ellos aún así te siguen invitando a sus fiestas y quieren que estés con ellos y quieren que y ellos no ven ningún cambio, es porque a lo mejor ni siquiera eres salvo. No me gusta hablar de mí, pero le pueden preguntar al pastor Godoy. Habían veces cuando yo me decía cristiano mi papá me decía, ¿sabes qué? No es bueno que estés con tus amigos inconversos porque tú te vas a volver como ellos. Y yo me conozco y sí es cierto. Yo me decía cristiano y ahí iba con mis amigos y le decía, papá, pero tú espérate porque pues fíjate que ellos me aceptan, ellos me reciben, ellos me quieren. Y mi papá me decía, ¿sabes qué? Por causa del evangelio ellas deberían de rechazarte. No deberían de aceptarte. Ellos deberían rechazarte y ultrajarte. Y si ellos te están aceptando es porque no hay un cambio de vida en ti. Y esto mismo te lo digo hoy. Si estás con tus amigos inconversos, si sigues con tus amistades del pasado y ellos no dicen nada de tu nueva conversión y de tu nuevo testimonio, es porque seguramente o no has madurado o simplemente no eres nacido de nuevo. Porque vean cómo la respuesta de los inconversos al ver que los creyentes ya no viven esclavizados al pecado. ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Y qué? Os ultrajan, o como resultado os ultrajen. Miren, ahí va ese santurrón. Ay, mira, me caías mejor antes de que te lavaran el coco.
Pues ¿sabes qué? Qué bueno que me lavaron el coco porque lo tenía bien cochino. Y me lo lavó Jesucristo, haciéndonos una nueva criatura. Esta palabra es muy interesante. Os ultrajan, porque significa blasfemeo. ¿A qué le suena la palabra blasfemeo? A blasfemar. La idea de esta palabra en el contexto que Pedro nos está dando es que los inconversos calumnian, hablan maldades y difaman al ver que el creyente ya no vive de la misma manera en que vivía antes. Yo asumo que la mayoría de ustedes trabajan en lugares seculares. ¿Qué hay cuando estás compartiendo del Evangelio? ¿Cómo te tratan después? ¿Empiezan a hablar chismes de ti? ¿Empiezan a hablar mal de ti? Pero lo triste es cuando esto ni siquiera pasa. Incluso, bueno, ahorita les doy un ejemplo, pero este tipo de actitud de los inconversos hacia los cristianos es también un tipo de persecución. Que no te dejan trabajar en paz. Que solamente porque eres una nueva criatura en Cristo, no te dejan en paz y te dan más trabajo. Pues el cristianito pues le voy a poner más horas de trabajo. Pues ahora le voy a quitar esto para que no pueda hacer su trabajo. Ellos te están oprimiendo, pero ¿sabes qué? Gloria a Dios si lo hacen por causa de tu testimonio. Si te persiguen y si te oprimen por causa de tu testimonio, gloria a Dios. Malo fuera que nos castigaran y nos oprimieran y nos persiguieran por nuestra hipocresía. Pero si lo hacen por tu amor a Cristo, gloria al Señor. ¿Y saben qué? Es muy probable que los que perseguían a estos cristianos en la epístola de Pedro, lo hacían precisamente porque el pasado de estos creyentes estaba envuelto en rituales y eventos idólatras culturales. Un ejemplo, eres católico y vas a tus misas y vas a todas tus tradiciones y de repente el Señor te transforma y te saca de ahí y ya tienes a toda la familia y todos los amigos criticándote porque antes eras partícipe de esos rituales y de esas ceremonias y ahora ya no lo eres. Eso es lo que le estaba pasando a ellos. Estaban siendo oprimidos y perseguidos. ¿Sí me están entendiendo? Amén. En otras palabras, los inconversos hablaban pestes, hacían maldades y calumniaban a los hijos de Dios. Una vez estábamos platicando con un hermano que trabajaba para una compañía bastante popular y cuando nos dijo dónde trabajaba, nosotros le dijimos, ahí trabaja este hermano. Y yo trabajando, ¿en serio? Y le dijimos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando ahí? Pues llevo ya trabajando más de 10 años y sé quién es él. Él es cristiano. Ni sabía que era cristiano. 10 años trabajando, conociendo a esta persona y ni sabía que era cristiano. El hermano en Cristo es Marquito Peralta, que trabajaba para G. Y él estaba trabajando con un señor que se dice cristiano, trabajando con él por 10 años, y cuando le dijimos, esta persona es cristiana, ni sabía. ¿Vives para ti o para Cristo? ¿Vivimos para nuestras comunidades o vivimos para avanzar el Evangelio? Ahora, ¿saben qué es interesante? ¿Saben por qué estas personas os ultrajan? No es nada más porque es tu cambio de vida, no nada más porque ya no participas con ellos, sino que a través de tu cambio de vida confirmamos que el Evangelio es verdadero. Confirmamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino es por Él. Confirmamos que no hay justo ni aún uno y que no hay nadie que haga lo bueno. Nos ultrajan porque al ver que somos nuevas criaturas, nuestro testimonio confirma que la palabra de Dios es viva y verdadera, causando en aquellos que no conocen a Dios suprimir la verdad a través de su hostilidad. ¿Sabes qué? Me quiero deshacer de este cristiano porque realmente no quiero tener nada que ver, nada que me confronte con mi pecado. Es por eso que te ultrajan también. ¿Y por qué suprimen la verdad? Porque no quieren dar cuentas a Dios de su pecado.
No quieren dar cuentas a Dios de su pecado a estas personas. Sin embargo, aun cuando esto pase, como hijos de Dios, tenemos la plena certeza de que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto es a través de Jesucristo. Aun cuando el mundo esté constantemente ultrajándonos por nuestra nueva manera de vivir, podemos decir y proclamar que Dios ha comenzado una buena obra y que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que aun cuando seamos perseguidos por nuestra fe, aun cuando nos maltraten, aun cuando estemos sufriendo, nada, absolutamente nada, si eres hijo de Dios, nada te arrebatará de su mano. Absolutamente nada. Esto no lo tengo aquí en mis notas, pero el ejemplo de Hebreos 11, de los santos del Antiguo Testamento, para mí ha sido últimamente uno de los mensajes y capítulos, no tiene que ir ahí, pero el Señor me ha quebrantado tanto con ese pasaje, porque son hombres y mujeres de Dios que vivieron en el Antiguo Testamento antes de que el nuevo pacto fuese establecido, antes de que llegara el Mesías. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Muchos de ellos fueron apedreados, fueron encarcelados, fueron golpeados, fueron torturados. Uno de ellos fue partido a la mitad, no de aquí para acá, sino de acá para acá. Y aún así, ellos siguieron firmes hasta el final. Y le estaba comentando a mis papás que cuando habla de José, que aún estando muerto, aún José cuando murió le pidió al pueblo de Israel que llevaran sus huesos a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque él creía en la promesa. Aún estando muerto, yo quiero que me lleven a esa tierra prometida, porque yo creo en la promesa de Dios y creo en el Mesías. Ellos sufrieron cosas inimaginables y aún así siguieron firmes hasta el final. ¿Y saben qué? Mejor que nos ultrajen por hacer el bien delante de Dios que por hacer el mal. Y si al hacer el bien somos perseguidos y oprimidos, sabemos que nuestras vidas han sido compradas con sangre y que vivimos eternamente con nuestro Señor. Sin embargo, aunque los inconversos nos ultrajen, escucha bien esto, démonos cuenta que estos inconversos no van a quedar impunes. No, por supuesto que no. Y es por eso que dice en el versículo 5, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sabes qué? A veces, como les decía al principio, a veces criticamos tanto al gobierno de cómo nos maltrata como mexicanos y todo. ¿Saben qué? Oren por ellos, y si ellos no se arrepienten, ellos van a dar cuentas de todo lo que le hacen, especialmente a los hijos de Dios. Ellos van a dar cuenta. Y esto es interesante, ven esto, la palabra dar cuenta transmite esencialmente, bueno, son dos palabras, bueno, en el griego es una palabra, pero aquí son dos, transmiten esencialmente la idea de dar un reporte de contabilidad en el futuro, como un inventario. Ustedes, ¿quiénes trabajan aquí para como ventas, contabilidad, etcétera? No levanten la mano. A través del año, ¿qué pasa? Bueno, muchas empresas o negocios tienen contabilidad de todo lo que se gasta y todo lo que entra, ¿cierto? Y estos inventarios a veces se hacen, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, dependiendo. Pero en estos reportes se ve todo lo que se gasta, todo lo que se vende. Es un récord, ojalá perfecto, de lo que ha pasado dentro de la empresa. Es un reporte oficial. En este contexto de Pedro, en este contexto, los inconversos darán un reporte o cuenta de lo que han dicho y hecho. No nada más de unas cosas o dos, de todo. Si eres hoy hijo de Dios, gloria a Dios. Pero si eres inconverso y te dices cristiano, vas a dar cuentas de todo lo que dijiste y lo que hiciste y lo que pensaste. Pero lo peor de todo es que vas a recibir juicio.
Este versículo es sumamente importante, ya que Pedro no solo demuestra que los inconversos darán cuentas a Dios por su pecado, como lo dije, sino más aún ellos darán cuenta por ultrajar, oprimir e incluso perseguir a los cristianos. Y obviamente por suprimir la verdad. Peor aún, todos ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y de quién se refiere aquí? ¿Quién es el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? Jesucristo. Y ¿saben qué, hermanos? Les voy a decir esto y lo vuelvo a repetir. Lo dije ayer en Toluca. Cuando pensamos en las fiestas de Navidad, podemos gozarnos en que Jesucristo, antes de venir a reinar, vino a redimir. Pero la próxima vez que Cristo regrese, ya no va a venir en un pesebre, no va a venir en un burrito, va a venir en toda su eterna gloria. Y todos sus enemigos serán puestos como estrado a sus pies. Y quiero decirte hoy, ¿eres su hijo o su enemigo? Porque si tú eres su hijo, estarás eternamente en el reino de Dios. Pero si eres su enemigo y sigues viviendo en pecado, tú serás uno de sus enemigos que serán puestos como estrado en sus pies. Yo no quisiera estar ahí, Yo no quiero estar ahí para eso. Todos aquellos quienes no se arrepintieron de sus pecados, que no creyeron en Cristo como el único Salvador y Señor, y que rechazaron el Evangelio, darán cuentas final por todo lo que hicieron. Versículo 6. Finalmente dice esto: porque esto también ha sido predicado, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, quiero decirles esto, estos muertos que Pedro dice, no se refiere a los muertos que están en el infierno, no se refiere a eso, sino que Pedro se refiere a aquellos quienes fallecieron creyendo el Evangelio y quienes seguramente fueron martirizados por causa del Evangelio. Fueron juzgados en la carne por aquellos quienes odian a Dios y quienes prefieren vivir en pecados separados de Dios. Y aunque estos hermanos han fallecido, su alma, su espíritu está seguro en Dios, porque vivieron siguiendo la voluntad de Dios, creyeron en Jesucristo como Señor y Salvador, demostrando que sus vidas fueron transformadas por el poder del Evangelio. Estos son hermanos fallecidos que seguramente fueron martirizados en este contexto y fueron juzgados por impíos. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en tu fe? No te preocupes, pero ellos viven en espíritu según Dios. Y esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios, que aunque muramos físicamente, estaremos eternamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me pregunta el día de hoy, si el día de hoy llegases a morir, ¿dónde vas a estar eternamente? Porque solamente hay dos lugares, no hay tres. Nada de que purgatorio, eso no existe, ni el nirvana como te dice Buda. Hay dos lugares, y uno es la presencia de Dios, y dos, el infierno. Y mi pregunta es, ¿vas a estar en cuál de los dos? No por lo que tú hayas hecho, sino por lo que Cristo haya hecho por ti. Tu sufrimiento, ¿acaso tu sufrimiento, perdón que se cayó este micrófono, tu sufrimiento es un pretexto para pecar? Tus dolores, tus pruebas, tus tentaciones son un pretexto para que simplemente hagas lo que tú quieres. Es muy difícil saber cómo responder cuando sufrimos y enfrentamos cualquier tipo de prueba o tribulación en nuestras vidas. Es muy difícil. No sabemos cuándo van a llegar ni cuándo van a terminar. Es difícil cómo responder cuando recibimos persecución u opresión. Muchas veces en medio de las pruebas ponemos nuestros intereses antes que los intereses del Señor. Y eso les estaba pasando a los cristianos en la epístola de Hebreos. Estaban siendo perseguidos por judíos y ellos por el miedo de la persecución
comenzaron a considerar a abandonar la fe. Y algunos de ellos la abandonaron, y la abandonaron porque nunca fueron creyentes. Sin embargo, cuando esto suceda, cuando estemos en diversas pruebas y en diversas tribulaciones, no olvidemos las promesas de Cristo. Porque muchas veces con el dolor y el sufrimiento nos olvidamos de quién es Cristo, nos olvidamos de quién es Dios, nos olvidamos para quién vivimos. Cuando pensamos más en nosotros mismos, pensamos más en nuestra debilidad y en nuestros sufrimientos, en lugar de pensar de nuestra meta y nuestro objetivo, que es glorificar a Dios, aun cuando estemos en medio de una tormenta brutal. Ustedes han visto cómo los pescadores pescan en Alaska y todo, cómo hay tormentas que incluso han matado pescadores. El pescador va, llevan su barco, y la esperanza de ellos es regresar a sus hogares con bien. Ellos entran a la tormenta, aunque la tormenta esté tan fuerte y tan difícil, su objetivo es recaudar el producto que más se pueda. Y el resultado puede ser que mueran, y si viven, han recaudado lo que tienen para poder sobrevivir. De la misma manera, cuando estamos en tormentas en esta vida, entramos a la tormenta, y aunque el Señor nos lleve, seguimos firmes hasta el final, perseverando hasta el final. Y esa es una de las cosas que un profesor mío nos dice. A veces oramos muchas cosas, pero lo que menos oramos es perseverancia. Y cuando perseveramos, obedecemos la voluntad de Dios, demostramos que nuestros intereses son los intereses de Dios. Recordemos que en nuestra nueva vida en Cristo, hemos sido liberados de nuestro pasado pecaminoso, de nuestras prácticas pecaminosas y de nuestra amistad con el mundo. Estos son los resultados de nuestra nueva vida en Jesucristo.